Hola y bienvenidos. Aquí les habla su amigo Rex Imperato. Y bueno, ya estamos en el mes de diciembre. Y por esta fecha, aquí en Venezuela, hay un plato típico de esta fecha. Hay un plato que es típico de estas fechas. Y ese plato es la yaca. La yaca se nos presenta como un plato típico de la Navidad venezolana, que viene envuelto por hojas de plátano. Perdón por el ruido, pero es que al abrirla, al destaparla o al descubrirla, como quieras que le digas, vemos la forma cuadrada de la masa de maíz coloreada, con onoto, conocido también como achote. Es la que nos recibe con su esplendoroso color amarillo. Luego, en su interior, se deja apreciar las carnes de gallina o pollo, de cerdo y de res, las aceitunas, las alcaparras y las pasas. Todo esto finamente picado y quizás maravillosamente distribuido, hace que forme parte de un manjar exquisito. Y hay gente horrible y sin corazón que le quita partes a la yaca, le quita ingredientes partes no, ingredientes a la yaca, y esa gente pues no, lo que provoca es desvivirla, pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese asunto y pues bueno, no vamos a entrar en ese peliagudo a detalle, pero bueno, ya saben más o menos cómo es la cosa. Lo que no merecen vivir prácticamente, pero bueno, te dejamos por ahí. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Bueno, en eso vamos a ir parte por parte y ahora vamos a ver de dónde surge, cuál es el origen de su nombre, porque hay varias teorías sobre el origen de su nombre. Pero hay una teoría que se repite, que es que la palabra ayaca proviene del guaraní y deriva de la palabra ayua o ayuar, que significa mezclar o revolver. De estas palabras se presume ayuaca, que sea una cosa mezclada o revuelta, que por deformación lingüística pasó a llamarse ayaca. Otra versión presume que la palabra procede de alguna lengua indígena, de una lengua aborigen del occidente del país, cuyo significado es envoltorio o ojote. La palabra se escribe, se deletrea en este caso como H-A-W-L-A-C-A, ayaca. Aunque también se escribe, eso sí, con mucha menos frecuencia, con Y en vez de doble L. Y de hecho la RAE ha aceptado que se escriba de las dos formas, aunque en su momento eso trajo cierta polémica aquí en Venezuela, porque como era posible que se escribiera con doble L, perdón por el ruido exterior, pero bueno, que se escribiera que se escribiera con doble L, que se escribiera con Y, que eso no era posible, que eso era incorrecto, que todavía había sido con doble L, pero bueno. A mí en lo particular me gusta escribirla con doble L, porque cada vez que la veo que escribe, las pocas veces que la veo escrita con Y, pues me duelen los ojos, prácticamente me sangran, porque es que no, que es horrible, ¿no? Ayaca siempre con doble L, a donde sea, no me importa. Entonces, seguimos. Entonces, si más o menos ese es el origen etimológico de la palabra, ¿desde cuándo está presente en la historia de Venezuela? ¿De cuándo están los primeros registros? ¿De cuándo surgió? Y bueno, los primeros registros son del siglo XVI, concretamente de los años de 1538 en Coro y en 1568 en Barquisimeto. En esos registros, el término ayaca tiene una sección de bulto, paquete o bojote pesado, aunque los registros más numerosos señalan su existencia desde mediados del siglo XVIII. Hacia 1749, y tal como lo atestigua el misionero jesuita Felipe Salvador Gigli, quien vivió 19 años en territorio cercano al río Orinoco, en su ensayo de historia americana, este describe un pan de maíz alargado, cocido y envuelto en hojas que denomina parita.
Luego, en 1756, una mujer enjuiciada por conducta licenciosa al recibir a varios hombres en su casa, se defiende alegando que esos hombres solo iban a comprarle las hallacas que ella elaboraba. O sea que ya en su defensa ella decía que no, pues, no era una mujer de la vida alegre, sino que simplemente ella hacía sus hallacas y estos hombres pues iban a comprárselas. Años después, específicamente en 1806, Francisco de Miranda, precursor de la independencia de Venezuela, se refirió con nostalgia a la hallaca, que tenía años sin degustar. Tiempo después, en 1877, José Antonio Díaz incluyó a la hallaca en una de las recetas insertas en el tomo primero del agricultor venezolano, publicado por Entregas en Caracas por aquel año. También se tiene constancia que igualmente a mediados del siglo XIX, específicamente en 1852, la hallaca era el plato de la Nochebuena en Caracas, y en 1857 se ofrecía para la venta en varios establecimientos caraqueños, como el Café Español, según un periódico de la época llamado Diario de Aviso, de fecha del 16 de diciembre de 1857. Aunque también se vendía hallacas en cualquier época del año. No obstante, hasta bien entrado el siglo XIX, la hallaca no era un plato de elaboración y de consumo exclusivamente decembrino. Se consumía generalmente el fin de semana, en cualquier época del año, en algunas regiones del país. Se considera... Entonces, uno pregunta, bueno, también hay una historia de un escritor venezolano, Francisco Herrera Luque, que argumenta que de acuerdo a una leyenda caraqueña que señala a don Sancho de Alquiza como el presunto inventor de la hallaca. La historia sostiene que la creación del plato no emergió de la abundancia, sino de una situación de carestía y necesidad. Sancho de Alquiza, quien llegó a Venezuela en 1606 y ejerció como gobernador por un periodo de 5 años, lideró la mejora del camino de la Marina que cruzaba el Cerro del Ávila, conectando con el puerto de La Guaira. Los trabajadores de este proyecto eran principalmente indígenas, quienes, bajo condiciones de trabajo extremo, enfrentaron una alarmante tasa de mortalidad. Una investigación realizada por el gobernador reveló que la dieta de estos trabajadores, compuesta esencialmente por una pasta de maíz cocida en hojas de plátano, era insuficiente y causante de su desnutrición. Como solución, Sancho de Alquiza decretó que se recogieran y redistribuyeran las sobras de comida de las casas para mejorar la alimentación de estos indígenas. Sin embargo, esta solución condujo a un nuevo problema, una epidemia de disentería, que resultó en más decesos. En respuesta y como una forma de penitencia por los errores cometidos, se impuso a los habitantes caraqueños la tarea de consumir durante el mes de diciembre un alimento a base de maíz y sobras, lo que se conoce como hallaca. Con el tiempo, esta preparación se enriqueció y varió, incorporando ingredientes de mayor calidad como el jamón y el vino. De esta historia, pues, junto con otras que dice que la hallaca nació como una especie de sobras que se reunían bajo la forma de una masa de maíz envuelta en hojas de plátano, y con eso era que se alimentaban los indígenas, los esclavos. Pero esta es una de las tantas teorías, y hay gente que la apoya, hay gente que no la apoya, pero bueno, no se sabe, pero no se sabe mucho de ello. Se considera que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la hallaca se fue convirtiendo en el plato típico navideño que es hoy. Una de las cosas que resalta de la hallaca es su guiso, su relleno. Estos varían de acuerdo a cada región del país. Por ejemplo, no es lo mismo una hallaca con un relleno hecho aquí en la capital que hecho rellena en otra parte del país. Por ejemplo, de estos rellenos se distinguen varios. Como por ejemplo, el primer relleno es la hallaca caraqueña. A esta hallaca se le suele tener hasta 25 ingredientes, bastantes.
Me sorprendió mucho ese dato, porque yo no lo sabía, yo pensé que eran pocos, pero bueno. Tiene un toque dulce que se obtiene agregando papelón. También se le añade vino y un toque de arena de maíz al guiso para darle espesor. Igualmente lleva varios tipos de carne, como de res, de gallina o pollo, cerdo y también jamón y tocineta. Se consume en el Distrito Capital y en los estados Aragua, Miranda, Vargas y Carabobo. Aunque yo comí una versión simplificada de la misma, que no tiene muchos ingredientes, como ya dije, no es tantos ingredientes. La que yo solo la que yo siempre he solido comer es carne de pollo o de gallina, carne de res, carne de cerdo, tocineta, alcaparra y aceituna. Esa es la versión más simplificada que yo conozco de la hallaca caraqueña. Ni siquiera sabe dulce. Creo recordar que hay alguna otra que me dio un toquecito dulzón, pero han sido muy pocas, la verdad. Luego viene el segundo tipo de relleno, el segundo tipo de yaca, dependiendo de su relleno, que es la yaca andina. Esta yaca se prepara en los estados Táchira, Mérida y Trujillo y se conoce por armarse con el guiso crudo, a diferencia de los otros tipos de guiso que se hacen ya previamente cocidos. Lo más particular de este tipo de hallaca es que se le añade garbanzos y especias, como comino, canela o nuez moscada. Yo de esta hallaca solamente he comido las que tienen garbanzos, que de esa sé que tiene, pero yo nunca he comido de las que tienen que si especias, nuez moscada. La única hallaca andina que yo conozco es la que siempre tiene garbanzos, que es muy buena. A mí me gusta, pero de las que tienen especias no. Luego está el tercer tipo de yaca dependiendo de su relleno, que es la yaca llanera. Tiene mucha similitud con la yaca caraqueña, entre ellos los tipos de carne, aunque posee menos ingredientes. Característico de este tipo de yaca es el toque picante y en algunos lugares le agregan plátano frito maduro. Son típicas de los estados Apures, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Luego está el cuarto tipo de hallaca, que es la yaca oriental. Esta se encuentra en los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Bolívar. Tiene ingredientes un poco particulares, como lo son el huevo sancochado y las rodajas de papa. Las rodajas de papa se las puede pasar, pero el huevo... Ay, bueno. Y al igual que en las anteriores, también llevan las carnes anteriormente nombradas. Pero igualmente podemos encontrar carne de pescado o mariscos. Ay, que se serían hallacas después, bueno, que no quisiera comer porque no, gracias, conmigo no cuenten para probar ese tipo de hallaca. Y finalmente está el quinto tipo de hallaca de acuerdo a su relleno, que este me sorprendió un poco porque no tiene mucha diferencia con las otras, pero bueno, es particular, que es la hallaca zuliana. Al igual que las otras hallacas, pues tiene sus carnes y pues, pero lo que la distingue, la particularidad más resaltante que tiene, es que en su receta se utiliza plátano verde, plátano macho verde, en la masa. Es decir, mientras toda se amasa, pues se le echa partes de plátano verde, lo que le da un color oscuro y un sabor un tanto amargo. La verdad, nunca he probado hallaca zuliana. Supongo que tal vez, con tal de que no sea tan amargo el toque, yo la puedo pasar. Entonces, también vamos a una parte que es medio polémica, porque cuando se habla de hallaca y se la compara con otros platos más o menos similares, se suele decir que la hallaca es un tamal, ¿sí o no? Y la respuesta a esta pregunta ha estado envuelta en polémica, ya que algunos han afirmado o comparado o han confundido también con un tamal, que es un plato tradicional de diversas culturas latinoamericanas,
como por ejemplo la mexicana. Mientras hay versiones que sugieren que podría ser un derivado o una variante, otros argumentan que aunque suelen usar harina de maíz y se envuelvan y cocinen en hojas, estos presentan diferencias importantes. Mientras la yaca tiene un solo tipo de relleno y utiliza hojas de plátano como envoltorio, los tamales suelen tener múltiples rellenos y tradicionalmente se envuelven en hojas de maíz. Además, los tamales pueden ser dulces o salados, mientras que la yaca es un plato principalmente salado. También encontré mientras investigaba que también se la suele comparar con la pamonha, que es un plato tradicional del Brasil, debido a su forma rectangular y que también se envuelve con hojas. Después, según lo que investigué, puede ser hojas de maíz o hojas de plátano. Esta es como una cosa intermedia. Y que también suelen ser dulces o saladas. Las pamoñas saladas reciben el nombre de pamoñas de sao. Yo pensé que iban a ser pamoñas salgadas, pero no, porque pensé que iban a ser, no sé. Pero bueno, y suelen rellenarse con carnes, quesos o embutidos. Y su contraparte, es decir, la pamoña doce, la sal es sustituida por azúcar. Y también se le suele añadir canela o anís. Y en algunas zonas suele llevar un tipo de queso llamado minas, que no sé cómo será ese tipo de queso. Por lo tanto, debido a estas diferencias, junto a otras de características históricas y culturales, la comparación con el tamal y la pamoña, aunque común, es vista por muchos venezolanos y expertos culinarios como una simplificación. Sé que es como que simplificar demasiado. Pueden ser que se parezcan, pero no. Yo me quedo particular con algo que leí hace tiempo ya, que es que el tamal y la yaca son primas hermanas. Es decir, son miembros de una misma familia, pero no se parecen en nada. En nada en cuanto a su preparación. Pueden tener características idénticas, pero no. Entonces me quedo con esa característica de que sí, el tamal y la hallaca son primas hermanas. Y ya. También la hallaca en Venezuela tiene un valor sentimental, simbólico, porque en el valor simbólico es porque, claro, es el plato típico de la Navidad venezolana. Una Navidad sin comerse una hallaca es como raro, no se siente, no es venezolana. Y también tiene un significado pues más sentimental, porque es un símbolo de la familia y de la madre. Y eso es debido a que en su preparación se reúne toda la familia, pues esta lleva una jerarquización, ya que cada miembro de la familia se encarga de una parte del mismo, desde quienes preparan el guiso, que suelen ser mayormente las mujeres, hasta quienes las envuelven y las amarran, que suelen ser los hombres de la casa. Y también está relacionada, y eso lo relaciona mucho. Y también está relacionada con una especie de, podríamos decir, de mito o de creencia popular que dice que las mejores hallacas las hace mi mamá. Siempre te vas a encontrar por esta época, no, las mejores hallacas las hace mi madre, mi mamá hace las mejores hallacas y todo eso. Y yo puedo, pues, y la verdad es que he comido algunas hallacas que, bueno, pues, que parece que a la madre como que le alteraron, le sabotearon el guiso, o pues definitivamente está como que perdiendo ese toque pues de lo que ya necesita pues una sustituta que la cambie en la cocina. Y en mi caso yo puedo decir con mucho orgullo que las mejores hallacas no las hace mi mamá, así es que en esa parte yo me libro.
Y de por qué no, mi mamá no sabía que, bueno, yo podría pues explicar esa historia, pero eso es una historia un poquito más larga y pues ya será para otro día. Y para concluir me gustaría terminar con unas palabras, con, con un párrafo que dice lo siguiente. La yaca es como un compendio ejemplar del proceso del mestizaje. En ella están las pasas y las aceitunas de romanos y griegos, las alcaparras y las almendras de los árabes, la carne del ganado de los capitanes pobladores de Castilla y el maíz y la hoja del bananero de los indios. Estas palabras las dijo el escritor e intelectual venezolano Arturo Uslar Prieto. Y bueno, y con esto pues terminamos. Esta es pues la historia del plato más típico y representativo de la cocina venezolana, al menos en estas épocas navideñas de diciembre. Bueno, y espero que esto les haya gustado. Si es así, ya saben, denle like, suscríbanse y si también quieren, pues pueden dejar un comentario, será siempre bien recibido. Y bueno, y hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.